Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con este tema de los adverbios. Nos vamos a enfocar un poco más en los adverbios de frecuencia porque los vamos a utilizar para hablar acerca de las rutinas diarias. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción de los adverbios. Tenemos que los adverbios son palabras que pueden modificar un verbo, un adjetivo u otro adverbio. Nos van a indicar el por qué, el cómo, el cuándo o el dónde. Dependiendo de qué es lo que estamos explicando o preguntando del por qué, el dónde o el cuándo, pues será su clasificación. Entonces, vamos a mirar ahorita los adverbios de modo. Vamos a explicar ahorita cuáles son estas clasificaciones de los adverbios. Tenemos adverbios de modo, por ejemplo, slowly, que nos indican qué tan rápido o qué tan lento hicimos alguna actividad. Tenemos adverbios de lugar y entre los ejemplos, far or near, si está un poco cerca o más lejos algo. Adverbios de tiempo que nos van a indicar el cuándo, después, antes, luego o más tarde. Y los adverbios de frecuencia, que entre algunos ejemplos tenemos always, never, siempre o nunca. Entonces vamos a ver con mayor detalle los adverbios de tiempo. ¿Para qué utilizamos estos adverbios de tiempo? Para expresar en qué momento se realiza una acción. Miren, entre los ejemplos que habíamos mencionado, now, ahora, late, después, soon, pronto, already or tomorrow, mañana o ya. También tenemos early o earlier, temprano o más temprano, late, tarde, o si decimos later, más tarde, then, luego, before, antes, y after, después. Miren que estos adverbios de tiempo también los podemos utilizar para conectar nuestras oraciones, es decir, cuando empecemos a realizar o elaborar textos, vamos a utilizar también estos adverbios para ir indicando en qué momento vamos realizando las actividades. Bueno, vamos a continuar entonces con los adverbios de tiempo y tenemos aquí algunos ejemplos. The grandmother usually wakes up at 5 every morning. Su abuela usualmente se despierta a las 5 cada mañana. En este caso tenemos un adverbio de frecuencia en la parte de acá arriba, usualmente. Ya en la parte de acá abajo encontramos los adverbios de tiempo. Mary always takes a nap before lunch. Miren que aquí tenemos dos adverbios, adverbio de frecuencia y adverbio de tiempo. Entonces, ¿dónde encontramos el primer adverbio de frecuencia? Always. Ya vamos a hablar de cuáles son los adverbios de frecuencia y un poquito de sus usos. Por ahora enfoquémonos en estos adverbios de tiempo. Tenemos aquí before. ¿Qué nos está diciendo? Que Mary siempre toma una siesta antes del almuerzo. Eso es lo que nos está indicando. ¿En qué momento toma esa siesta? Ese sería el adverbio de tiempo. En el siguiente ejemplo tenemos he is busy right now. Please call him later. Miren, aquí nos está indicando él está ocupado justo ahora. ¿Cuándo está ocupado? Justo ahora. Por favor, llámalo después o más tarde. Entonces miren que nos sigue indicando el tiempo o en el momento, en este caso en que lo pueden llamar o que ahora en este momento está ocupado. En el siguiente ejemplo, he gets dressed, he brushes his teeth and after he goes downstairs and have breakfast. Miren, tenemos en la primera parte, él se viste, lava o cepilla sus dientes y después, miren que nos está indicando en qué momento él baja y pues tiene su desayuno. Entonces nos está diciendo que después de hacer esas dos actividades primeras en esta oración, pues él baja y toma su desayuno. Esos serían los adverbios de tiempo. Recuerden que nos está indicando en qué momento, ¿sí? Realiza una actividad antes de otra o después de otra. Vamos entonces ahora
Bueno, continuemos con este tema de adverbs of frequency. Estos adverbios de frecuencia nos van a indicar la periodicidad con la que realizamos una acción. Para saberlo, nos podemos hacer la pregunta how often, con qué frecuencia o qué tan frecuentemente realizamos cierto tipo de actividad. Por ejemplo, I always have coffee for breakfast. Yo siempre pues tengo mi café o tomo café para el desayuno. Entonces vamos a ver cuáles son estos adverbios de frecuencia que nos van a ayudar y nos van a apoyar para estos daily routines de los que vamos a hablar más adelante. Tenemos never, rarely, seldom, occasionally, sometimes, often, generally, usually y always. Miren, su clasificación pues depende de qué tan seguido realizamos o qué tan frecuentemente realizamos un cierto tipo de acción. Entonces miren que tenemos algo que nunca hacemos, never, y aquí está representado pues con porcentajes para darnos una idea más clara de la frecuencia. Entonces si algo que no hacemos nunca, utilizaríamos never, después seguiría rarely, raramente, seldom, que podríamos decir que es un poquito más de frecuencia que rarely, pero también significa rara vez. Occasionally, ocasionalmente, miren que va subiendo un poco más la frecuencia. Luego tenemos sometimes, algunas veces, often, frecuentemente, generally, generalmente, usually, usualmente, y algo que siempre hacemos, decimos always, siempre. Entonces miren que aquí va de alguna manera y nos va indicando esta frecuencia con la que realizamos cierto tipo de actividades. Entonces vamos a ver otros ejemplos. Tenemos aquí, she usually gets up at 6 a.m. Ella usualmente se levanta a las 6 de la mañana. Miren que hay que tener en cuenta que estos adverbios de frecuencia los estamos utilizando para estas rutinas diarias o hábitos y siempre lo vamos a hacer en presente. Por eso lo que estamos o debemos considerar aquí es el tema que habíamos visto anteriormente de presente simple cuando utilizábamos otros tipos de verbos diferentes al verbo to be. Entonces miren que en este caso, como hablamos de tercera persona, bueno, primero la oración es afirmativa. Estamos hablando de tercera persona y singular, porque miren que el pronombre personal que estoy utilizando es she. Y tenemos el verbo principal, miren que aquí tenemos gets, va con ese, porque se cumplen las cosas que habíamos mencionado anteriormente. Y luego pues ya estamos indicando aquí la hora en que realizamos esa actividad. También debemos tener en cuenta las preposiciones de tiempo que vamos a utilizar. Miren que, recordemos, eso lo miramos también en niveles pasados, cuando hablábamos de horas exactas, de días, de alguna parte del día, el tipo de preposición de tiempo que utilizábamos, que teníamos in, on o at. Entonces, recuerden tener eso en cuenta cuando hablen de estos adverbios de frecuencia. Luego tenemos en el siguiente ejemplo, a sentence normally has a subject and a verb. Miren, una oración normalmente tiene un sujeto y un verbo. Entonces, miren que aquí, como estamos hablando de un objeto, no de una persona, sería tercera persona y singular. Me estoy refiriendo en singular. Y tenemos aquí el have, que sería, podríamos decir que es irregular, entonces cambia a has. Si hacemos una oración en tercera persona y estamos hablando del verbo have, cuando es tercera persona y singular cambia a has. Entonces, esto es lo que estamos notando en esta parte. En la siguiente oración, she often cooks eggs for breakfast. Miren, ella frecuentemente cocina huevos para el desayuno. Miren que aquí el verbo principal, que en este caso es cook, lleva la S, porque es tercera persona y singular y la oración es afirmativa en presente. Entonces miren que aquí aumentamos la S al verbo principal.
En el siguiente ejemplo tenemos her nephew sometimes eats vegetables. Su sobrino algunas veces come vegetales. Miren también que aquí aumentamos la S en el verbo porque estamos hablando de él, si hablamos de su sobrino, ¿cierto? También miremos el orden o dónde vamos a ubicar estos adverbios de frecuencia. Primero vamos a colocar el sujeto o el sustantivo de quién estamos hablando. Miren que acá hablamos no necesariamente de una persona, sino estamos hablando de una oración. De eso es lo que estamos hablando. Y después colocamos el adverbio de frecuencia, usualmente antes del verbo. Entonces ahí colocamos el adverbio de frecuencia del verbo principal. Bueno, continuamos. Tenemos ahora you occasionally drink coffee. Miren que aquí en este caso el verbo ya no tiene S porque ya no estamos hablando de tercera persona. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Tú ocasionalmente tomas café. En la siguiente oración, I seldom watch TV at night. Yo rara vez veo televisión en la noche. Entonces, miren también, recuerden lo que les comentaba de las preposiciones de tiempo. Aquí tenemos el at para hablar de la noche. Y también el verbo principal, que en este caso sería watch. Miren, no hay que confundir estos adverbios de frecuencia con los verbos. Estos simplemente nos están indicando qué tan frecuentemente realizamos algún tipo de actividad. En el siguiente ejemplo tenemos her pet rarely gets sick. Entonces, miren, aquí agregamos la S porque estamos hablando de una mascota. Y en el último ejemplo, they never go home before 10 p.m. Ellos nunca van a casa antes de las 10. Miren que en este caso tampoco agregamos S o S al verbo porque estamos hablando en plural, primero que todo. Y recuerden la ubicación de esos adverbios de frecuencia antes del verbo principal y después de nuestro sustantivo.